fiel. Mi alma canta a ti, canta mi alma, oh Rey de Israel, a ti levanto. Gloria sea al Eterno, hoy y por toda la eternidad. Amén. Amén significa que estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo. Lo digo por si alguien no lo sabe. Así que usted no diga amén a cualquier cosa, sino todo aquello que está de acuerdo con la palabra del Eterno. Antes de comenzar, quiero decir que deseamos de todo nuestro corazón que todos aquellos que están conectados a las redes, los que van a escuchar hoy y los que van a escuchar a través de las ondas mañana y pasado mañana, que el Eterno haga posible que estas palabras en las ondas lleven el convencimiento, la unción, para que todos aquellos que escuchamos podamos escuchar de verdad y no solamente oír, sino oír y escuchar. Creo que es un poquito diferente. Antes de comenzar, como he dicho, quiero dar la bienvenida a todos los que están conectados aquí a las redes, pedir que el Eterno les bendiga poderosa y grandemente. Antes de comenzar vamos a leer la lectura de la Torá y dice así: bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de la Torá. Amén y amén. Nos ha ordenado ocuparnos de la palabra de la Torá, el libro de instrucciones, el libro que hoy tenemos el privilegio de tener en nuestras manos, pero también la responsabilidad, no solamente el privilegio, sino también la responsabilidad. Hoy tenemos la parashá número 42 y el tema fuerte, toda la parashá no tiene desperdicio ninguno, ¿verdad? Y como no nos va a dar tiempo de terminarlo todo, porque no puede ser, ¿verdad? Entonces, el tema central fuerte aquí en la parashá de hoy, y creo que es el deseo del corazón del Eterno, que su pueblo pueda ser consciente de la gran importancia que tienen los pactos, la gran importancia que tiene todo aquello que conlleva una responsabilidad de nuestra parte hacia aquello que el Eterno nos ha mostrado. Usted y yo somos responsables, no de lo que no sabemos, pero sí somos responsables de aquello que sabemos. Amén. Y como responsables de aquello que sabemos, cada vez que nosotros le pedimos al Eterno que nos dé revelación de su palabra, en realidad, esto es un pensamiento personal mío, creo que en realidad no sabemos muy bien lo que estamos pidiendo. Porque cuando le estamos pidiendo al Eterno que nos dé revelación de su palabra, lo que estamos aportando a nuestras vidas es un grado de responsabilidad de tal magnitud que ni nos imaginamos. Es cuando mucha gente, yo también lo hacía antes, hasta que me enteré de lo que significaba aquello: Padre, dame paciencia, ¿verdad? Y hasta que yo pude comprender que la paciencia no viene sino es a través de la tribulación. Dice la Escritura que la tribulación produce paciencia. ¿Se me entiende? Entonces, cuando le estamos pidiendo paciencia al Eterno, le estamos pidiendo tribulación. Bien. Cada uno de nosotros somos embajadores del Eterno. Y como embajadores del Eterno que nosotros somos, todos y cada uno de los que estamos aquí, sean judíos o sean gentiles injertados en el olivo,
Todos tenemos que hacernos una pregunta, es ¿qué hacemos nosotros cuando Adonai nos llama? Antes de seguir adelante, quiero decir una pequeña cosa que creo que es importante. Hay muchas personas que no saben distinguir entre la vida que se llevaba en las iglesias convencionales y la vida que se lleva ahora. Mucha gente cree que esto es totalmente diferente a lo otro, y en realidad no es tan diferente. Me explicaré. Cuando usted va al colegio, usted empieza en primero de EGB, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, luego usted pasa a la ESO y después usted pasa al bachiller, ¿cierto? Usted pasa al bachiller. En todos estos cursos usted ha tenido la misma enseñanza, solamente que cada curso usted sabe que han apretado un poquito más la enseñanza, ¿comprende? Bien, mientras nosotros hemos estado en las iglesias evangélicas, que por la gracia de Adonai, Él ha enviado maestros y ha enviado a personas que nos han formado y que nos han enseñado, y nos enseñaron lo que ellos sabían. Gloria al Eterno por estos hombres y por estas mujeres, que de alguna forma consagraron sus vidas para que el Evangelio pudiese ser predicado. Pero lo que tiene que ver con nosotros es algo que yo quiero que hoy se quede muy claro, para aquellas personas que puedan tener alguna duda. Hasta que usted estaba en la congregación, en la iglesia donde estaba antes de llegar aquí, usted estaba en el bachiller. Pero cuando usted ha venido aquí, usted ha empezado a estudiar en la universidad. Usted está estudiando exactamente lo mismo que al principio, solamente que el grado de enseñanza, el nivel de enseñanza, ahora es muy superior al que era antes, pero es el mismo. Porque Adonai desde el principio tiene un plan establecido para nosotros, y tiene un plan establecido desde el principio hasta el centro y hasta el final. Entonces no estamos en ninguna cosa extraña. Estamos dentro del mismo proyecto que Adonai en persona le dio a su siervo Moisés en el monte Sinaí. Estamos siguiendo las enseñanzas de la Torá. Gloria al Eterno, porque nos ha dado luz y entendimiento para comprender la diferencia que hay entre estar en el bachiller y estar en la universidad. Porque si usted va a estudiar medicina, ya desde el bachiller ya le están apuntando a esas directrices de la medicina, pero cuando usted entra en las clases de la universidad, la enseñanza es mucho más condensada y es mucho más intensa. ¿Comprende usted? Eso es exactamente lo que ocurre cuando usted está estudiando o leyendo la Biblia y usted está estudiando y leyendo la Torá. ¿Usted me está entendiendo? Estamos en el mismo lugar, solamente que en lugares diferentes. Nos estamos acercando cada día más a la presencia de Adonai. No hay tal diferencia, lo que sí hay es un grado superior de enseñanza que Adonai tiene a bien comunicar a los suyos, a todos aquellos que tienen deseo en su corazón de agradarle y tienen deseo en su corazón de seguir sus enseñanzas. ¿Comprende? Nosotros nos acordamos perfectamente de aquella palabra que Yeshua estaba hablando con su gente, ¿verdad? Allá por el Evangelio de Mateo, allá por el capítulo 5 y allá por el versículo 17, donde él dice textualmente. ¿Y a quién se lo dice? A los suyos, a su gente. Pero no solamente se lo decía a su gente, se lo decía a los suyos y a todos aquellos que tenían que creer en él. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas.
No he venido a abrogar, sino que he venido a cumplir. Entonces, una de las enseñanzas que tenemos en la universidad, volvemos centrado, no sé en qué curso está usted, si está en el primero, en el segundo, en el tercero, cuanto más adelante esté, pues mucho mejor para usted, que sabrá 40 veces más que yo, naturalmente. Pero lo que esto quiere decir es que cuando Yeshua dice yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento, lo que está diciendo es que no hay ni un solo punto de la ley que Yeshua haya abrogado, ni uno solo. Cuando el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando en otra parte del mismo libro de Romanos dice, oh muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque Él nos ha librado del poder del pecado y del poder de la muerte. Él nos ha librado del poder del pecado y del poder de la muerte. Estos son los únicos dos puntos de la ley que Yeshua abrogó, ni uno más. Del poder del pecado, porque dice, no se enseñoreará más el pecado de vosotros, y de la muerte. Oh, ¿dónde está, sepulcro, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh muerte, tu victoria? Esto es de la palabra del Eterno, de lo único que nos ha excluido a nosotros, Adonai. Todos los puntos demás de la ley, todos los 613 mandamientos que hay ahí, son para su bien y para el mío. Porque Adonai no quiere echarse nada en el bolsillo con que usted o yo cumplamos con sus mandamientos y obedezcamos a su palabra. El apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros somos portadores de las palabras del Eterno. Toda persona, sea judía o sea gentil, injertada en el olivo, por supuesto, se convierte en un embajador cuando él está orando, porque está santificando el nombre de Adonai. Entonces, ¿qué es un embajador? ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante. Un embajador es un enviado. Un embajador es el que está dando la cara por su país. Un embajador es el que está diciendo, mis conciudadanos, mi país es como yo. Amigo, mis conciudadanos y mi país es como yo. Y entonces, ¿ahora qué pasa si yo como embajador estoy dando una mala imagen de lo que yo digo que soy? ¿Te das cuenta lo terrible que es esto? Claro, nosotros, yo sé que Adonai está haciendo una obra poderosa en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero indudablemente sería yo muy torpe si lo ignorara, que todavía tiene mucha influencia la enseñanza anterior, ¿verdad? Esa teología del reemplazo que tanto daño ha hecho, y que la influencia de esa enseñanza todavía hoy está en nuestras mentes, está de una manera bastante presente. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos una lucha y una pelea aquí en nuestra mente, pero todavía esas cosas están influyendo en nosotros. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto nosotros hemos entendido bien esa palabra que nos han enseñado durante tantos años y que hemos escuchado de tantos maestros y de tantas personas? No digo que lo hicieran de mal hacer, sino que por ignorancia, naturalmente,
decir que la mitad de la escritura era para antes y la otra mitad de la escritura era para hoy. Y que cuando sale alguna cosa controversial, lo primero que nos dice, no, esto era para los judíos, esto no es para nosotros, ¿verdad? Es un error como una casa, un error tremendo. Bueno, usted y yo somos representantes. Y yo creo que por culpa de estos residuos que todavía hay en nuestra mente de las enseñanzas antiguas, todavía hay como en la benevolencia en nosotros mismos, la autoconvicción en nosotros mismos, de que, bueno, de que en parte no es tan grave lo que podamos hacer nosotros. Nosotros respetamos a Adonai, nosotros leemos la escritura, nosotros venimos a las reuniones y bueno, pues no es hasta qué punto es tan importante, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Esto sería importante en todo caso para los judíos, pero no para nosotros. Esto es un tremendo error. Es un tremendo error que podemos pagar muy caro si nosotros no reaccionamos. Y usted y yo tenemos que clamar. Mire usted, yo no estoy aquí para cumplir un trozo de tiempo y luego irnos a nuestra casa. Yo estoy aquí para decir lo que Adonai quiere que yo diga. No lo que le gusta escuchar a la gente. No. Si hablamos lo que le gusta escuchar a la gente, entonces yo soy un hipócrita y soy un mentiroso. Yo para esto no estoy aquí. Estaríamos haciendo otras cosas. Pero nosotros tenemos que ser muy conscientes de a quién estamos representando y tenemos que ser muy conscientes de las consecuencias de nuestros actos. En estos tiempos modernos nosotros pensamos que el rol de un embajador es simplemente ser un representante de un país para que haya una buena relación entre las naciones involucradas. Esto está bien. Pero cuando Pablo está hablando que nosotros somos embajadores de Yeshua en la tierra, Pablo tiene en su mente la cultura, tiene en su mente lo que está ocurriendo en aquel momento en la cultura romana. Entonces, él tiene que adaptar su escritura a la forma en la que él estaba viviendo en aquel momento, aunque el espíritu profético que había en él, evidentemente, estaba escribiendo para los tiempos posteriores. Pero cuando él plasma en la palabra la enseñanza que él quiere dar, se tiene que centrar en la actividad y la actitud de las personas en aquel momento. Bajo la perspectiva de Roma, los embajadores eran los emisarios enviados por un ejército dominante, el cual estaba a punto de aniquilar a otro. Tengamos en cuenta estas palabras. Bajo la perspectiva romana, los embajadores eran los emisarios enviados por un ejército dominante, el cual estaba a punto de aniquilar a otro. Estos mensajeros, siguiendo las normas militares, llevaban consigo las condiciones para la rendición, ofreciendo una última oportunidad para evitar la destrucción total. Esta es la interpretación que debemos de tener en cuenta en este contexto. Bueno, ¿y esto qué significa para nosotros? Pues esto significa para nosotros que somos embajadores con un mensaje de buenas y de malas noticias. La mala noticia es que la destrucción es inminente. El otro día nos decía el rabino que nos está enseñando el libro de Gálatas y Romanos, dijo algo que me dio que pensar, ¿verdad? Pues yo no había caído nunca en ese detalle. Y me gusta ser una persona detallista, pero yo no había caído nunca en ese detalle. Y él decía, los ángeles vinieron a anunciarle a Abraham el juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra.
Sodoma y Gomorra, todos sabemos cuáles eran las actitudes de esta gente aquí. Los ángeles comienzan a andar, entre toda esta historia vosotros sabéis que está el tira y afloja de Abraham, ¿verdad? Si hubieran 50 justos, si hubieran tal, ¿no? Llega el momento en que los ángeles se encaminan hacia Sodoma y Gomorra. Llega el momento en que los ángeles entran en Sodoma y Gomorra. Pero la Biblia no nos explica en ninguna parte de la Torá cuánto tiempo estuvieron los ángeles en Sodoma y Gomorra. Tampoco nos explica cuánto tiempo tardaron los ángeles en ir desde la choza de Abraham hasta Sodoma y Gomorra. Es decir, aquí pasó un tiempo, ¿verdad? No lo sabemos. Ahora, lo que sí sabemos es que cuando los ángeles entraron en Sodoma y Gomorra, la perversión mental y sexual de aquella gente quisieron abusar de los ángeles, ¿verdad? Conocemos la historia. Lot sale afuera, les ofrece a sus 2 hijas vírgenes, ¿verdad? A ver si así calmaban los impulsos de aquella gente, y ni por esas tampoco. Entonces echaron mano y le quisieron agredir. Y el rabino decía, cuando vino la agresión sobre el ungido de Adonai, entonces se desató el juicio. ¿Ah? Y esto a nosotros, ¿qué nos dice? Se está desatando la violencia hoy en día en nuestro entorno. Ya está pasando la gente de las palabras a las manos en muchos lugares. Y no estoy hablando de Oriente Medio, no, estoy hablando de Europa. Ya hay muchos hermanos nuestros que han sido agredidos. Y no sabemos lo que puede ocurrir mañana. Yo por si acaso le digo que usted esté preparado. Pero cuando vino la agresión sobre el justo Lot, entonces se desató el juicio. Y ahora va a pasar lo mismo. Va a pasar exactamente lo mismo, porque Eclesiastés 1:9 pregunta al escritor, ¿qué es lo que pasará? Lo mismo que pasó. La historia se repite. La historia se repite. Y si la historia se repite, pues lo que podemos nosotros, lo que podemos esperar es que el mismo juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra va a venir sobre las naciones, porque ya se está manifestando lo que está ocurriendo. Por tanto, si nosotros somos embajadores de Yeshua y somos portadores de las buenas y de las malas noticias, pues tenemos que dar las 2 noticias. La buena noticia es que en Yeshua hay una reconciliación, como dice el apóstol Pablo, reconciliaos con Adonai. Y la mala noticia es que todos aquellos que no quieran reconciliarse con Adonai van a tener que sufrir las consecuencias. ¿Usted me entiende? Gracias, hermanito. Adonai te bendiga poderosamente. Tengamos esto bien claro. El resultado es inminente si no le hablamos a las personas acerca de la reconciliación que Adonai ofrece. Dichas personas estarán sujetas a la ira de Dios y enfrentarán un futuro terrible. Para nosotros, portadores de este mensaje, evidentemente tenemos que clamar al Padre. Usted y yo tenemos que clamar al Padre y tenemos que decirle: Padre eterno, en el nombre de tu santo y precioso Hijo, te rogamos que nos hagas volver en sí.
que nos haga volver en sí. Porque estamos en una situación en la que necesitamos volver en sí. El hijo pródigo estaba comiendo las algarrobas de los cerdos y ni siquiera eso le permitían hacer. Hasta que él volvió en sí. ¿Quién fue el que le hizo volver en sí? Adonai en persona. Ya había llegado el tiempo para él, le hizo volver en sí, pero cuando le hizo volver en sí, entonces él activó algo dentro de sí mismo y dijo: me levantaré. Acción. Me levantaré. Acción. Iré. Determinación. Iré. Determinación. Y le diré. Confesión. Confesión. Me levantaré, iré y le diré. Confesión. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero hazme como uno de estos corderos. Esta gente que tienes aquí, que no son sangre de tu sangre, pero que no les falta de nada. Y el Padre lo abrazó. El Padre lo abrazó. Y el Padre lo recibió. Y el Padre no lo rechazó. Y el Padre le puso un vestido nuevo. Y el Padre mató el becerro gordo. ¿Comprende usted? Padre, haz que esta congregación vuelva en sí, para que seamos conscientes de la importancia que tiene el compromiso y los pactos que hemos hecho contigo, porque somos muy ligeros a la hora de hablar, pero no somos tan ligeros a la hora de pensar qué es lo que hemos dicho o qué es lo que hemos pedido o qué es aquello a lo que nos hemos comprometido. Ya sabéis que muchas veces hemos dicho que Adonai, no sé qué palabra usar, pero yo sé que mi precioso Adonai, como Él va a ser un ingenuo de ninguna de las maneras. Él lo sabe todo, Él lo puede todo, ¿verdad? Pero pareciera ser como que si Adonai es ingenuo a la hora de creerse lo que yo le estoy diciendo. ¿Usted comprende lo que estoy diciendo yo? No es que Adonai sea ingenuo de ninguna de las maneras. No hay nadie que sepa más que Él. En Él están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por tanto, nadie puede saber más que Él. Pero pareciera ser que es una actitud que hay en nuestro Padre Eterno de creerse aquellas cosas que usted y yo le decimos. Y cuando usted y yo fallamos y faltamos a aquellas cosas a las que nos hemos comprometido, entonces viene al corazón de nuestro Padre una decepción. Afortunadamente para nosotros, Él en su tiempo fue movido a misericordia y Él continúa siendo movido a misericordia y Él continuará siendo movido a misericordia. ¿Comprende? Pero nosotros no nos podemos acostar y nos podemos escudar en esto, porque entonces ahí corremos un peligro inminente. Tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar. Durante este periodo que estamos viviendo ahora, nosotros tenemos que ser muy conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Porque si no somos conscientes del tiempo en el que estamos viviendo, nosotros vamos a estar fuera de todo control y vamos a estar fuera de la luz y del conocimiento que Adonai nos quiere dar.
si nosotros nos involucramos con las cosas de este mundo, entonces no va a ser posible que se haga la obra que Adonai quiere para nuestras vidas. Algunas veces nuestros votos han sido hechos por miedo. Otros votos se han hecho con pasión. Algunos otros votos se hacen de una manera reflexiva y con oración, mientras que otros se dicen basados en una emoción pasajera. Dios quiere, Adonai quiere, que nuestras palabras, como su reino de sacerdotes, sean sus palabras llenas de sabiduría, con poder y autoridad del pacto, y 100% confiables. Como embajador de Adonai, entendemos el poder del voto. Como hemos dicho que toda la Escritura es para nosotros, entonces tenemos que saber lo que dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, y lo que dice el Antiguo Pacto, ¿verdad? La Torá. Libro de Proverbios, capítulo 20 y verso 25. Dice así: lazo le es al hombre. Lazo, ¿sabes para qué sirve un lazo? Para atar. Lazo le es al hombre hacer voto de consagración apresuradamente y después de hacerlo, reflexionar. Es mejor que nos callemos y no digamos nada, porque de todo aquello que sale de su boca y de la mía, somos responsables. Cuando Jesús estaba en el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní, y él sabía perfectamente a lo que se iba a enfrentar, y nos cuenta la Escritura que de su frente salían gotas de sangre como el sudor. Él dijo unas palabras muy curiosas: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible, pase de mí esta copa. Traduzco a mi lenguaje: Padre, si hay alguna otra manera, alguna otra forma de conseguir la redención del hombre, hagámosla, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Jesús sabía perfectamente que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecados. Imagínate por un momento qué hubiera pasado si Yeshua hubiese escuchado las palabras que le estaban diciendo cuando él estaba en la cruz, que aquellos decían: se encomendó a Adonai, pues que Adonai le libre. Que él hubiese decidido bajar de la cruz. Hubiese quedado maltrecho, hubiese quedado herido, hubiese quedado un poquito magullado, pero no hubiese muerto. Él no hubiese derramado su sangre. El sacrificio hubiese sido a medias. ¿No parece también eso muchas veces lo que nosotros hacemos con nuestra falta de cumplir con aquello que nosotros hemos prometido? Porque si Adonai completó la obra, usted y yo tenemos que completarla también. Aquello a lo que nos hemos comprometido, nosotros lo tenemos que cumplir. Naturalmente que sí, faltaría más. Lazo le es al hombre, y por culpa de no cumplir con aquello que nosotros hemos dicho, muchos en muchísimas congregaciones están atados. ¿Sabes qué significa estar atado? El que está atado tiene una limitación de movimiento. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el que está atado no es libre. El que está atado
tiene una limitación de movimiento. El que está atado, hermano, y nosotros nos atamos cuando no cumplimos con aquello que nosotros mismos hemos prometido que íbamos a hacer. 41 de fiebre tenía yo que tener para no asistir a un culto. Por ejemplo, sí, 41 de fiebre, porque con 40 ya iba a la congregación. 41 ya está en la cama, ya no te puedes mover. Por ejemplo. Cuando yo me convertí, cuando yo le dije a Yeshua que entrara en mi corazón, hace muchos años, pero me acuerdo como si fuese hoy. Yo era un ser despreciable. Conozco a otros muchos que también lo eran, pero mejor hablar de mí que no hablar de los demás. Un ser despreciable, con un vocabulario que daba repugnancia de oírme. Terrible. Yo tenía un miedo a la muerte tremendo, pero evidentemente como yo soy un macho, yo soy un hombre de arriba abajo, un hombre machote, pues claro, yo no se le iba a decir eso a nadie, que yo no tenía miedo a la muerte. Me hubieran pensado, mira, el tío este con una navaja que lleva en el bolsillo así de grande, y ahora resulta, 7 muelles tiene la navaja. Y ahora resulta que te dice que te tiene miedo a la muerte. Claro, esas cosas no se dicen. Esas cosas no se dicen, pero se llevan dentro. Y cuando usted se acuesta en su cama y mira para arriba al techo, ¿verdad? Usted piensa, si yo me muriera esta noche, ¿qué pasaría conmigo? Estoy hablando de antes de yo entregarme a Yeshua. Le tenía mucho respeto yo a esa situación. El día que me convertí, recuerdo como ahora mismo, esa noche dormí como un angelito. Dicho sea de paso también, ninguna noche me acostaba sin mis 2 copitas de coñac y ningún día me levantaba sin mi buena copita o 2 de anís del mono. ¿Te comprende? Es decir, toda una posición cultural ahí bien arraigada. Adonai comenzó a trabajar en mi vida y yo comencé a hacer votos y compromisos. El primer voto que hice a Adonai, que mira, yo voy a dejar la bebida. Y claro, cuando tú hablas, desde que tú hablas hasta que aquello se materializa, pasan unos días, o unas semanas, o unos meses, y sigues dándole al trinque. Hay muchas personas que salen de la congregación y le dan al trinque. ¿Sí? Se creen que Adonai no nos ve, no sé. Bueno, yo era de esos también, yo seguía dándole al trinque. Pero Adonai tuvo compasión de mí y envió a mi casa a una mujer profeta. Y uno, cuando está en la situación en la que yo estaba hablando antes, pues uno tenía su carácter y su genio y, en fin, no se me podían decir las cosas de cualquier manera porque saltaba con las uñas así, ¿verdad? Cuando aquella mujer vino a mi casa y me dijo, Miguel, y yo noté en ella que tenía miedo de decirme lo que me estaba diciendo, tenía miedo a mi reacción. Miguel, Adonai me ha dicho que si tú no cortas con la bebida, Él te cortará a ti.
ni genio, ni nada. Aquello fue un rayo. Aquello fue aplastante. Aquello fue terrible. O sea, era Adonai el que le estaba hablando. Y a partir de ese momento, gracias a mi precioso Adonai, hace ya más de 50 años, en mi boca no volvió a entrar nunca más una gota de alcohol. Nunca, nunca. No faltaron las ocasiones en que el enemigo nos ponía a prueba. Poco tiempo después de esto fuimos a una fiesta con unos pastores y en una mesa alargada, ¿tú te acuerdas, Moisés? ¿Conocías a Fernando Bagnoni? Sí. Bueno, Fernando Bagnoni era un peso pesado, ya está con el Señor, nuestro hermanito, y él estaba en aquella mesa y a Fernando Bagnoni se le tenía un respeto considerable. Cuando estábamos en la mesa sentados, el camarero repartió vino. Y claro, yo estaba ahí sentado y yo veía que Fernandito bebía vino, que él bebía vino, que el otro bebía vino, y claro, yo allí en medio, no, yo no quiero beber vino. Yo no quiero probar el vino. Hace 50 años hasta hoy. ¿Cuál es el problema de muchas personas hoy en día? Te lo digo como una experiencia que yo tuve. El problema de muchas personas hoy en día que entregan sus vidas a Adonai y aquí en la congregación le dicen que Adonai los toque, que Adonai los bendiga, que Adonai los levante, que Adonai los liberte, que Adonai traiga prosperidad sobre sus vidas, que Adonai toque a su familia, en fin, todo eso, toda esa retaquila de cosas, aquí, cuando estamos aquí, pero cuando se ha terminado la reunión y cuando salimos a la calle, nosotros nos vamos muchos de nosotros, con nuestras amistades, a tomar una cervecita y esto, porque, en fin, tomar una cervecita tampoco es tan malo, ¿no? Nos vamos con nuestras amistades y dice la palabra del Eterno: sed santos como yo soy santo. Y luego, más adelante nos dice: porque sin santidad nadie verá a Adonai. Entonces, cuidado con eso. Otra vez vuelvo a repetir lo que he dicho al principio de la teología del reemplazo. Tenemos una concepción en nuestra mente de la palabra santo que no se acomoda para nada con la realidad escritural. Para nada. Cuando a nosotros nos hablan de santo, estamos pensando en San Pancracio, en Santa Eulalia, en San Crisóstomo, en fin, en un montón de santos que estaban ahí en la iglesia, en un pedestal, con una corona, una áurea alrededor, y nosotros tenemos en mente eso cuando está hablando de los santos, cuando en realidad eso no tiene nada que ver con la palabra santo que encontramos en la Escritura. Santo significa apartado. ¿Y qué significa eso? Que Adonai nos ha apartado para Él. Entonces, si yo cuando salgo de aquí me voy con mis amigos al bar, me tomo una cerveza o dos y luego me voy a mi casa, mientras yo me tomo esa cerveza o dos, yo estoy siendo participante de un montón de conversaciones que van en contra de la santidad de nuestro bendito y glorioso Adonai. ¿Se comprende? Entonces, esa actitud lo que hace es frenar la obra de restauración que Adonai está haciendo sobre nuestras vidas. Y esto que parece tan insignificante, esta es muchas veces la razón por la que estamos como estamos.
porque no le damos importancia a lo que Adonai le da importancia. Porque lo que nosotros consideramos que está bien, eso está bien. Lo que a mí me parece que es correcto, eso es lo correcto. Si yo tengo paz en mi corazón, hermano, yo no tengo ningún problema. Adonai sabe que yo le amo y que yo le sigo y todo eso. Y si yo tengo paz en mi corazón, no hay ningún problema. Bueno, pues siga usted tomando carajillo, siga usted tomando cerveza Boydam y todas esas cosas con sus amigos. Siga, no pasa nada. Pero la influencia de esas actitudes y de esos lugares, esa influencia espiritualmente nos afecta mucho. Y por eso, no digo que sea la única razón, pero esta es una razón muy poderosa del por qué estamos como estamos. Porque no ha habido una resolución en nosotros mismos de decir nunca más. Aparte del currículum que he dicho al principio, yo tenía una cantidad de amistades que jugábamos al gilei. No sé si ustedes saben lo que significa eso, al gilei, a ligar 40, ¿verdad? Como el póker, ¿no? A jugar. Y yo tenía mucha afición por ese juego. Y yo tenía buenos amigos que nos reuníamos cada 2 o 3 días a echar nuestra partidita a las cartas. Todo aquello se terminó. ¿Sabe usted? Todo aquello se terminó. Tuve que cortar con todo lo que estábamos haciendo antes de convertirnos. Y por esa razón, Adonai nos ha traído hasta hoy. Hasta aquí. ¿Se comprende? Por esa razón nos ha traído hasta aquí. La Escritura nos dice abiertamente que Adonai estaba presente en el problema que ocurrió con Ananías y Zafira. Parece que es otra cosa. No, todo va ligado, va todo ligado. Cuando Ananías y Zafira decidieron vender su heredad y entregársela a los apóstoles, esto lo decidieron ellos. Cuando ellos vendieron y se les dio el dinero, nadie sabía lo que le habían dado, porque la Biblia lo dice. Pedro les dice, vendiendo la heredad no era tuya. En realidad nadie sabía lo que habían cobrado, pero el Espíritu de Dios sí lo sabía. El Ruach sí sabía lo que habían cobrado, y el Ruach sí sabía cuál era la ofrenda que ellos habían prometido hacer, de llevar ese dinero, esa cantidad de dinero que valía la hacienda, llevársela a los pies de los apóstoles para repartirla entre los pobres y todo eso. Bueno, cuando Ananías y Zafira entran allá, Pedro le sale al encuentro y Pedro le da a Adonai, le da una revelación y le dice lo que está pasando. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de avaricia? Vendiendo la heredad, ¿no era tuyo el dinero? Dicho de otra forma, ¿te hemos obligado nosotros a que tú des ese dinero aquí? No, ¿verdad que no? Ha salido de tu propia voluntad. Y ahora, cuando tú vienes a entregarnos ese dinero, Proverbios 20:25, lazo le es al hombre hacer voto de consagración apresuradamente y luego reflexionar. Van con el dinero y dicen, esto es mucho dinero, esto es mucho dinero. Ahora vamos a apartar un poquito para nosotros, ¿verdad?
y el resto se lo damos a ellos. ¿Daban la ofrenda? Claro que la daban. ¿Le daban toda? No, daban una parte. Pero ellos, ¿a qué se comprometieron? A darlo todo. Pero luego no lo dieron. 20, 25 lazos al hombre a hacer un voto de consagración y luego pensarlo. Lazos quedaron atados. Adonai los fulminó a los dos. Primero a él y luego a ella. Porque Adonai no les había pedido nada, ni los apóstoles tampoco. Ellos decidieron voluntariamente entregar el dinero que tenían para la obra. Otra vez vuelve a salir, a resurgir la teología del reemplazo. Le quitamos importancia a muchas de las cosas que nosotros hacemos. Y como hoy día nadie se mueve en las congregaciones, porque esa es la verdad, en las congregaciones no se mueve nadie, no cae nadie fulminado al suelo, pero la gente se seca como las ramas de los árboles cuando son desgajadas. La gente se seca, la gente no tiene savia dentro. ¿Comprendes? Cuando ocurre eso, nos vamos muriendo poco a poco. Tú vas notando que cada vez te gustan más las novelas de la televisión por la tarde, en vez de estar haciendo otras cositas. Y tú vas notando cómo las cosas del mundo te van atrayendo cada vez más, porque tu vida interior se está secando como consecuencia de no haber hecho aquello que tú dijiste que ibas a hacer. Entonces, hermanos, somos responsables de nosotros mismos, de nuestras decisiones. Bueno, esto quizás no sea una teología muy profunda, no, pero es necesario ponerla en práctica. Porque si en nosotros está solamente el deseo de cada día saber más, no está mal que cada día sepamos más. Pero si la motivación que nos lleva es saber cada día más, para poder llevarle la contraria a aquel que me lleva la contraria a mí, estos, teniendo comezón de oír, dice Pablo, se amontonan a maestros que les hablan conforme a sus concupiscencias, teniendo comezón de oír. Pablo en Atenas, estos atenienses, dice, en ninguna otra cosa se entretenían o se preocupaban, sino de decir o de escuchar cada día algo nuevo. Luego ese es el espíritu del mundo, ese es el espíritu de Edom. O sea, no profundizar en aquello que hemos escuchado pensando que mañana nos dirán otra cosa. Y esto ya lo hemos oído. Esto lo hemos oído, pero no lo hemos puesto en práctica. Y si lo que hemos oído no lo ponemos en práctica, entonces no nos sirve de nada. Y por esa razón, mucha gente está vacía. Por esa razón, mucha gente está vacía. No caemos fulminados al suelo, como le pasó a aquella pareja, no. Pero nos secamos. Cuando usted en un fuego tiene varios leños y usted ve un fuego hermoso ahí, un fuego precioso, y usted coge una de las brancas, uno de los troncos que están ardiendo, y lo separa. Usted lo separa, la hoguera sigue ardiendo. Pero cuando usted se está fijando en la hoguera que está ardiendo, ¿verdad?, a la misma manera, al mismo momento, usted se va fijando en el leño que usted apartó. Y usted va a ver, se va a dar cuenta de que ese leño va perdiendo fuerza hasta que llega un momento en el que se apaga. ¿Cuánto tarda en apagarse ese leño que ha sido separado del fuego?
depende, pero se apaga. ¿Usted me entiende? No podemos separarnos del fuego. No podemos separarnos de aquello que Adonai ha unido. Nosotros no podemos olvidar ni podemos descuidar de ninguna de las maneras para qué estamos aquí. No estamos aquí porque no tenemos otra cosa mejor que hacer. Estamos aquí porque tenemos que cumplir un propósito que Adonai tiene con tu vida y con la mía, y que allá donde quiera que nosotros estemos, seamos luz en medio de las tinieblas. Y ahora que veo a aquellos dos jóvenes allá, no hay nada más hermoso en esta vida, nada más glorioso que ver a un joven no siendo atrapado por las corrientes de este mundo, sino que tienen una identidad bien formada y bien forjada en Adonai de los ejércitos. Amén. Entonces, tenemos que orar por nuestros jóvenes. Tenemos que orar para que todos y cada uno de ellos, en el lugar donde se encuentran, ellos puedan ser, en realidad, la potencia que llevan dentro. ¿Tú te imaginas un joven como aquellos dos, con la fuerza que tienen ahora mismo, en toda la plenitud de su vida? ¿Imaginas un joven así, hablando de una manera diferente a como hablan el resto de la juventud? Hablando de discotecas, hablando de ligues, hablando de cubatas y hablando... Esto es glorioso. Por eso tenemos que orar por nuestros jóvenes, para que Adonai los cubra en todo momento, les llene de su rúa en todo momento, y pueda salir de ellos la misma palabra que salió de la boca del salmista, y decir: Adonai, fuera de ti nada deseo en la tierra. Adonai, fuera de ti nada deseo en la tierra. Y cuando eso sale de lo profundo del corazón, Adonai, yo no quiero que nada fuera de ti entorpezca lo que yo tengo en mi corazón. Amén. Oramos por nuestros jóvenes, oramos por todos aquellos que conocemos, los que están aquí y los que no están aquí, todos los que conocemos. Bendito sea su santo y precioso nombre. Números 20, números 30, verso 2, dice: cuando alguno hiciere voto a Adonai o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto es serio, Esto es serio. Pero claro, como en la mente de muchas personas todavía está esa enseñanza de la teología del reemplazo, pues claro, entonces decimos: no, esto está en la ley, esto no es para nosotros. Se equivoca usted. Esto es para usted y para mí. Naturalmente que sí. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hemos dicho alguna vez nosotros, sí, yo lo he oído muchas veces: si esto sucede, que me parta un rayo. Menos mal que Adonai no nos hace mucho caso cuando estamos diciendo estas cosas, ¿verdad? Si esto no es así, que me parta un rayo. Hay que ver, Todo lo que tiene que ver con Adonai debe ser cumplido. Amén. Todo lo que tiene que ver con Adonai debe ser cumplido. Y debemos saber que tenemos una tremenda y profunda responsabilidad cuando esto no es así. Yo sé el tiempo que Adonai ha invertido con mi vida. Muchas veces pienso: Padre, ¿será que
con los 2 años que me quedan para cumplir 80, ¿será que estás preparando mi vida para algo semejante a lo que hiciste con Moisés? El deseo está en mí. El deseo está en mí. Y la equiparación, es decir, la armadura, para que yo pueda hacer eso, Adonai me la ha prometido. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer ahora es eliminar todo aquello que trata de impedir que yo pueda realizar eso. ¿Comprende usted? Con 40 años mató al egipcio, 40 años en el desierto, y luego Adonai lo llamó. Hizo más daño al mundo de las tinieblas Moisés en los últimos años de su vida que durante toda su vida entera. Para eso han sido llamados usted y yo. Ni más ni menos. Para eso hemos sido llamados usted y yo. Sea cual sea la edad que tenemos, cada 10 años de tu vida es una etapa diferente. Y cada 10 años de tu vida, en esa etapa diferente, Adonai te quiere llevar a un nivel superior en el conocimiento de su voluntad. No podemos quedarnos estancados. ¿Usted me entiende? ¿A que sí? No podemos quedarnos estancados. Hasta aquí, porque nos manda el reloj, la palabra de Adonai. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes. Adonai tenga misericordia de nosotros y ponga en nuestros corazones su paz, su shalom. Amén y amén. Tu voz me llama a confiar. Yeshua, eres mi roca fiel, mi alma.